Estamos de vuelta con el Prime Time de Manuel Núñez. Nos vamos entonces a protagonistas. Es un protagonista de la mañana en el Prime Time de Manuel Núñez. Bien, esta mañana le presento a nuestro gran amigo de la casa, un profesional en el cual me apoyo yo muchísimo y con la mejor disposición y confianza para entender qué es lo que está pasando en el fenómeno Panamá. Bienvenido a René Quevedo, placer recibirlo. Buenos días, Manuel. Gracias por la invitación. Es siempre un placer estar en tu programa. Bien, hay varias cosas que nos toca a nosotros ahora mismo revisar el tema de enfrentar, por lo menos, voy a comenzar del comienzo. Hay crisis de liquidez en Panamá. Mira, tenemos una situación en la que definitivamente tenemos nosotros muy claro, aquí yo hablo con cualquier persona y tengo que serle puntual. Cualquier persona me dice a mí, mire, ¿sabe qué, señor Manuel? Eh, no, la cosa está dura, la cosa no asoma, los negocios han bajado. Ese es el comentario en pequeñas empresas del día a día. En el tema de nosotros, publicidad, estamos contra las cuerdas. No hay todavía ni siquiera imaginación si va a haber pauta estatal. El presidente ha hablado de muchas cosas que son de interés de nosotros y que la hemos asimilado y que le estamos dando la comprensión, el apoyo y la solidaridad, pero no ha hablado de otras, por lo menos. Como tú le dices a un país, vamos a estar bien, no hay plata, vamos a estar bien, confíen en mí, pero no hay una muestra de confianza que el pueblo pueda tener ahora mismo. Es decir, si usted es un empresario y yo llego a ofrecerle publicidad, y usted tiene buenos productos y usted sabe que la gente se hace. Mira, yo voy a hablar por nombre y apellido, yo voy al Rey, cajas vacías, cajas vacías en la tarde cuando hay movimiento de personas que llegan a buscar comprar algo para llevar para la casa. Vas a PriceMart, que te vende artículos por docenas o por un máximo volumen, que es el ideal para comprar cosas para la familia, y te das cuenta que las cajas están vacías. Te das cuenta que van retirando cajeros porque no tienen la actividad y el movimiento que se está dando. Si vas a Rivasmil pasa lo mismo. Yo puedo hacerle los videos de todo lo que estoy diciendo y usted lo sabe. Y cuando ya se llega al nivel de que los supermercados están registrando una baja, ya la cosa está seria. Ya la cosa está seria. Mira, yo no es mi mundo, pero me atrevo a decir también, y con el nuevo impuesto que grabó el presidente Cortizo antes de retirarse, creo que mucho más, pero creo que hasta las cantinas y los bares han tenido una baja. Háblenos acerca de eso, mi querido Sí, ilustrado. sí, efectivamente la economía enfrenta una severa crisis de liquidez que se está manifestando en una contracción importante del consumo. Eh, de hecho, por ejemplo, los restaurantes y bares están hablando de que tienen ventas que son 30 y 40% por debajo del año pasado. ¿Okay? Esos son fuentes de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá. Vemos también cómo los saldos en las tarjetas de crédito a mayo aumentaron en 212 millones de dólares, un aumento del 10%, lo cual es significativo porque el año anterior había habido una reducción de 41 millones, ese de 2%. Básicamente los saldos de la tarjeta de crédito no hay que inventar la rueda, ¿no? Aumentan porque, bueno, no tienes el cash para poder salir digamos, de los saldos. Pero hay otros datos
todavía que son más reveladores, ¿no? Y que no se manejan con mucha frecuencia. Mire, eh, Panamá representa 41% de todos los empleos del país, ¿no? Y 41% de toda la población económicamente activa. Los tránsitos, aproximadamente el metro y mi bus transportan más o menos unos 800.000 pasajeros por día, más o menos, ¿no? Eh, a mayo, el nivel de pasajeros diarios que tramita o que transporta mi bus y el metro es 18.500 pasajeros diarios menos que el año pasado, o sea, una reducción de un 3%. Sin embargo, estamos 161.000 pasajeros diarios menos en el mismo periodo antes de la pandemia, es decir, aproximadamente un 18% menos. ¿Okay? Hay menos gente movilizándose, ¿okay? Lo cual es significativo en una economía donde el 70% de los empleos son presenciales. ¿Okay? A esto se le agrega, bueno, la pérdida del grado de inversión, que entre otras cosas pues ha causado un aumento en las tasas de interés. De acuerdo a Mitradel, en abril, Mitradel emitió un informe en voz de la exministra Doris Zapata, diciendo que hasta abril el cierre de la mina había ocasionado un aumento de 1,5% en la tasa de desempleo. Esto quiere decir que, de acuerdo a Mitradel, hasta abril se habían perdido 31.413 empleos, exactamente, información oficial. Obviamente, esto agrega a el ya deprimido consumo, ¿okay? Y entonces, dentro de todo esto, pues se dan incoherencias. Mencionaste el tema del impuesto a los licores. Nadie está en desacuerdo con el beneficio de los jubilados. Sin embargo, plantear financiarlo en base a un impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, cuando nuestro problema, un problema de consumo, ¿okay? No tiene mucho sentido. Ni es suficiente ni es sostenible. Tenemos una crisis de consumo al punto tal de que la Asociación de Centros Comerciales está proponiendo Ajá. un día sin ITBMS cada trimestre para estimular el consumo. Entonces, la crisis de liquidez, la podemos dividir en tres ventanas, por ponerle un nombre, ¿no? Ventanas de tiempo. El gobierno le debe supuestamente 2.000 millones de dólares a sus proveedores. O sea, no se sabe cuánto le debe el gobierno a sus proveedores. Lo que sí se sabe es que no hay plata para pagarles. ¿Okay? Eso sí lo sabemos. Entonces, a ver, en una economía como la nuestra, ¿okay? Y no estamos hablando de grandes conglomerados, estamos hablando de empresas pequeñas, 2.000 millones, eso es mucha plata. ¿Okay? Eso hay que pagarlo de manera inmediata. Ahora bien, no hay plata para pagarles. ¿Okay? Pareciera inminente que el gobierno va a tener que salir al mercado otra vez a pedir aproximadamente 3.000 millones de dólares, que es lo que estima Para Citibank. poder Ahora, funcionar, para poder funcionar. sí, un detalle interesante, un detalle interesante. Ya, Permítame sí, tan solo un minuto. Comenzó la elección de la Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. Cheyo Gálvez, Sergio Cheyo Gálvez es electo presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados. Alianza Partidista vuelve a imponerse sobre Vamos, Moca y todas las sales aromáticas puritanas y santas de este país. Así que seguimos, adelante. sí. A ver, entonces, eh, un detalle interesante, un detalle interesante. Ya hay un informe del MEF certificando que la deuda al 30 de junio está en
51.800 y tantos millones, 52.000 millones, más o menos. Lo interesante es que antes de la pandemia, perdón, sí, correcto, en el 2019, al mismo periodo del 2019, el saldo era más o menos 26.000 millones. Es decir, que se duplicó la deuda, en primer lugar. Pero hay otro detalle interesante. En julio del 2019, la administración Cortizo salió al mercado, si la memoria no me traiciona, y emitió hizo una emisión de 2.000 millones de dólares en bonos. ¿Okay? La tasa promedio, ¿okay?, de interés era entre 3.16 y 3.20, ¿okay? 3 y tanto. ¿Okay? En la última emisión que hizo, una emisión que hizo en el 2024, antes del pronunciamiento de Fitch, fue una semana antes del pronunciamiento de Fitch, quitándonos el grado de inversión, que fue el 28 de marzo, se hizo una emisión donde la tasa promedio era de 7.87. Quiere decir esto que no solo digamos, el gobierno pasado duplicó la deuda, sino duplicó el costo del dinero, que pasamos de 3.16 a 7.87. O sea, y hay una diferencia importante, no es lo mismo adquirir un crédito a 3% de interés que a 8. Entonces, dentro de este escenario hay tres prioridades. El primero, el pago de la deuda a los proveedores, que pareciera inminente que vamos a tener que salir al mercado y pedir prestado. ¿Okay? Uno, eso tiene que ocurrir, esa deuda hay que pagarla este año, ¿okay? Digamos, ya. Hay otro componente también importante de la liquidez, ¿okay? Es que los financiamientos bancarios son el aceite del motor de la economía, y los financiamientos bancarios al sector productivo nacional entre enero y mayo de este año van 1.438 millones menos que en el mismo periodo del 2019. Más o menos un 18 o 20% menos. Eso es menos plata en la calle, menos compras, etcétera, ¿no? Entonces, eso tenemos que atacarlo, digamos, en un periodo de, qué sé yo, el año que viene, ¿no? Eso va a ser complicado porque eso requiere que haya más confianza y eso se traduzcan en solicitudes de crédito, etcétera, etcétera. Porque si tú no piensas que te va a ir bien en un negocio, lo último que quieres hacer es enredarte con un banco. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Entonces, agregado a esto, entonces tenemos el tema del colapso en los flujos de inversión extranjera. El año pasado entraron al país 2.000 millones de dólares, que fue 31% menos que lo que entró en el 2022. Pero prácticamente la mitad de lo que entró en el 2019, que fueron 3.900, y menos de la mitad que el promedio anual de flujo de inversión extranjera entre el 2014 y el 2019, que fueron 4.400. Recuperar ese ritmo va a ser complicado después, ciertamente, del fiasco minero. Va a ser complicado, digamos, convencer a otros inversionistas que inviertan acá. La mejor estrategia para atraer inversionistas extranjeros es la experiencia de los inversionistas que ya invirtieron en el país, ¿no? Entonces, nos va a llevar algo de tiempo. No podemos pretender que vamos a eliminar de un plumazo 5% del Producto Interno Bruto, 14% de toda la inversión extranjera que hay en el país y 21% de todo lo que entró mientras tuvimos grado de inversión, y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, ya, y el informe de Fitch, al cual siempre hago referencia, se sabía que, bueno, la finanza, de alguna manera, perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros, estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper, pero el detalle del informe de Fitch es que pone la atención en el tema de gobernabilidad. El informe de Fitch comienza diciendo, palabras más, palabras menos, la degradación de la deuda se debe al incremento de las presiones fiscales y de gobernanza agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país, las protestas mineras de octubre y noviembre. Claro. Esa es la primera frase. Cierra el primer párrafo diciendo: el cierre de la mina de Minera Panamá agrava las presiones fiscales y pone en evidencia los gravísimos problemas de gobernabilidad que enfrenta el país. Entonces, dentro de todo esto, tenemos una situación efectivamente de liquidez. Tiene que haber confianza, pero la confianza es un sentimiento. El chen-chen es un hecho. ¿Okay? Entonces, pero si yo no confío,
yo no voy a invertir. Yo creo que no hace falta un doctorado en Harvard para adivinar esto, ¿no? Entonces, esto va a ser un proceso. Creo que el gobierno está enviando los mensajes correctos. Me parece positivo. Sí, pero la primera parte, digamos, yo no puedo ir de 5 a 15 sin pasar por 10. El primer paso, el primer desembolso, tiene que ser el gobierno. La capacidad del gobierno para generar empleo y poner chen chen en el bolsillo de los panameños dependerá de la velocidad con la cual podamos inyectar liquidez a la economía. Hay que inyectar chen chen para producir chen chen. Y ese primer paso. Yo voy a serle muy sincero, mi querido René. Yo esperaba más a esta altura de el que la opinión pública y los medios principalmente han puesto como el erudito, el sabio, y ya van dos, ya va una decepción, no queremos que esta sea la segunda, el ministro de Economía y Finanzas. Yo creo que aquí el que ha estado ausente, que se ha visto ausente, es el ministro de Economía y Finanzas con todo y la calificación como un buen economista. Sí, ahora, no ha sido ratificado, él todavía no es ministro. O sea, vamos a empezar por ahí. Pero igual Entonces, ya debiera haber por lo menos, mira, presidente, a esto, al otro, no estoy, pero estoy. a ver, No lo veo. Mira, sí, definitivamente. Yo creo que hay mucha yo ansiedad. no sé ¿Ok? si usted, yo no sé si usted piensa, yo, yo creo que la primera gestión que tiene que hacer el presidente de la República es dirigirse a la nación sobre el tema económico. Esto es lo que estamos Sí, adoleciendo todos, no hay plata. sí, sí. No, mira, no hay Yo plata, el país espero. está Sí, paralizándose cada vez más, duele, duele. sí, yo espero, y hay una situación todavía, o sea, primero, a ver, el ministro Chapman no es ministro todavía, ni siquiera se ha formalizado, se acaba de formalizar la comisión de credenciales en la Asamblea, o sea, vamos a empezar por ahí. Y hay un detalle interesante, los diferentes departamentos y direcciones dentro del MEF y dentro de todas las instituciones no tienen firma, ¿ok? Están inoperantes, están en limbo, ¿ok? Porque Sí. el que estaba se No, fue, ¿ok? Y estoy el claro en que eso. viene no ha sido ratificado. Entonces, y digamos, yo creo que este es un tema Pero que hay que debiera, entender. no sé, René, debiera haber un pronunciamiento del presidente. El presidente tiene la magia para hablarnos y que nosotros tengamos la atención sobre él. Entonces, Sí, vaya, guíenos como un buen líder del país, diciéndonos, vamos a cambiar la actitud, la mentalidad, se van a hacer estas acciones, estamos esperando. Eso mismo es una noticia. Esperamos sí. que se nos nombren y se nos oficialicen a todos los funcionarios de los puestos. Algo tiene que decirse porque mientras no se diga algo, la gente sigue en Sí, incertidumbre. sí, como dicen, cuando no hay información oficial, Radio Bemba se Claro, encarga, ¿no? Entonces, claro. sí hay mucha incertidumbre y aparte de que no olvidemos que nosotros estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos. Aquí Y ahora mismo, lamentablemente aquí hay, aquí ahora mismo lo único que hablan son estos chiquillos que no dicen nada, porque estos se pasan todavía, estos han llegado a la asamblea a probarse ahora que son protagonistas, pero no están haciendo nada tampoco. Mira, están perdiendo todas las comisiones y las van a perder porque, ya, mira, la política no se puede ensayar, estos no son políticos, ni siquiera se han aceptado que al ponerse candidato a un puesto de elección popular ya eran políticos. Desde bueno, que yo tú espero vas a que, ser candidato a un puesto de elección popular, ya tú eres político. Estos no se sienten políticos, estos se sienten monjes, se sienten monseñores, sacerdotes. Eso no puede ser. ¿Cómo sí, bueno, concluimos? Porque se me acabó el tiempo, don sí, bueno, René. no, yo espero que esto sea una cuestión temporal y que una vez ratificado los funcionarios comencemos a ver cosas concretas, ¿no? Y yo lo que sí, hay que pagar a los proveedores, esa es mi primera, y hay que de alguna manera tratar de mitigar los 31.413 empleos que se perdieron con el cierre de la mina. Claro. Y eso es básicamente, eso es urgente. ¿Hay esperanza en que el cierre de la mina pueda reactivar algo, por lo menos, o ayudar o poner curitas al problema económico? Bueno, el futuro de la inversión extranjera en Panamá pasa por Donoso, ¿ah? ¿Qué hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos? Determinará nuestra capacidad para poder convencer a otros inversionistas de que inviertan en el país. No estoy descubriendo el agua tibia. Sí. Entonces creo que es importante que estas cosas se atiendan y con los pies sobre la tierra. Lo que no se mide no existe. Como dicen, los hechos convencen, las opiniones confunden. Estamos en una crisis importante de liquidez
que se va a ver deteriorada. Tenemos los inversionistas no están haciendo fila para venir, están haciendo fila para irse, y es importante porque el futuro como dije antes, de la inversión extranjera en Panamá pasa por Donoso. Bien, ¿qué recomendaría usted en este momento, sobre todo a las pequeñas empresas, para poder vapulear esta era? Bueno, yo creo que, insisto, sí hay una situación de indefinición en este momento. Yo aspiraría que haya, la banca tiene que invertir, la banca está sólida y líquida. Lamentablemente, pues estamos viendo un incremento de las tasas de interés. Tenemos que buscar un mecanismo para poder aliviar y poder inyectar liquidez. Las pymes representan 21% de los financiamientos bancarios, por lo menos en el 23. Por lo pronto reducir, digamos, a lo mínimo, mantenerse en lo que están haciendo. El problema es que no tenemos una demanda sostenible, y mientras haya incertidumbre con respecto al consumo, mientras se sigan estas iniciativas legislativas locas y que apuntan justamente a agravar el problema, vamos a seguir con esta incertidumbre. Yo espero que, digamos, transcurrido este mes digamos, de transición, comencemos a ver cosas concretas. Y con respecto a las MIPYMES, bueno, ellos se han venido manteniendo, porque si hay alguien, digamos, que Claro. merece una estatua, son los pequeños y medianos empresarios, que son realmente el corazón del empleo, ¿no? Muchas gracias, René Quevedo, gracias por el tiempo. Gracias por la Vamos a estar invitación. examinando esto por aquí, vamos a ponernos con cierta frecuencia hasta que salgamos de esta crisis, de esta embestida. Esperemos, esto no es la primera vez, esto pasa cada 5 años, solo que esta tiene menos muestra de esperanza a uno de que se va a poder vencer. La de Cortizo fue dura, Sí, pero se reactivó más rápido que lo que llevamos ahora mismo. sí. Entonces, el problema y la agravante es que este gobierno, el primer candidato a la presidencia fue Ricardo Martinelli, y dijo, más chen en el bolsillo. Si Sí, no, se creó una expectativa. no se percibe a 23 días. Sí, Entonces, bueno, vamos para adelante con fe en el claro que futuro. sí. Gracias. Gracias por la invitación.